Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a contar un poco más sobre cómo fue y cuál fue mi experiencia trabajando como instructora para el CCM de la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo que cuando regresé de la misión era creo que el 2000, no sé si 2021, creo que sí. Y entonces pues cuando llegué había una pandemia de COVID y pues mi mamá me dijo como, oye, ¿por qué no aplicas para trabajar en el CCM? Y yo como que lo que quería hacer era despegarme como del mundo ya como espiritual, porque pues había regresado a mi casa después de haber servido una misión de 18 meses y no sé, como que yo quería ya, o sea, dejar de leer un poco mis escrituras, dejar de orar cada 3 minutos, entonces, como que quería dejar de lado ya esa parte espiritual y entonces como que dudé en aplicar, pero después pensé como, bueno, no sería una mala opción. Y cuando eres un misionero retornado, muchas veces lo que pasa es que quieres regresar a casa y tú piensas que vas a poder hacer todo, o sea, todo es como muy fácil regresando de la misión, entonces puedes escribir literal en tus metas como, pues quiero ir a la luna, quiero ir a Marte, o sea, cosas así, entonces yo dije, pues sería una muy buena opción irme a vivir a la Ciudad de México. Y entonces pues apliqué, pero primero y entonces apliqué y lo primero que tenía que hacer era llenar como, bueno, hacer un examen. Y entonces, cuando por fin decidí aplicar, me mandaron como una lista de cosas que yo tenía que cumplir o tenía que llenar para poder trabajar en el CCM. Y la primera era que tu presidente de misión tenía que recomendarte. Entonces tu presidente tenía que hacer como una recomendación, tenías que tener una recomendación del templo para poder trabajar y en mi caso tenía que saber yo inglés. Y la verdad es que yo recuerdo que no sabía muchísimo del idioma, o sea, yo creo que sabía como muy poco, pero cuando me hicieron el examen me preguntaron creo que algo pues fácil, o sea, había preguntas fáciles, ¿no? El examen era en línea. Y cuando yo empecé a trabajar en este lugar, pues todavía no se pedía el requisito de que te fueras a vivir a Ciudad de México porque estaba lo de la pandemia. Entonces también te pedían que tú tenías que preparar como una clase del libro de Predicad mi Evangelio y creo que tú podías como escoger y te daban ahí como algunos manuales y cosas así para que tú pudieras como dar la clase y había ahí varias personas que trabajaban ya en el CCM que te decían que bueno, jugaban el papel de misionero y entonces preguntaban, hacían cosas como simulando que eran misioneros y tú tenías que saber cómo manejar, lidiar con esa situación. Entonces yo recuerdo que yo estaba nerviosa y como que pedí ayuda y a alguien más que trabajaba en el CCM y me dijeron como, no, pues tú puedes, hazlo, lógralo. Y yo dije, no, no puede ser, no voy a poder. O sea, yo acabo de regresar de la misión, pero me daba miedo como no saber enseñarlo. O sea, tú vives la experiencia y dices, pues está bien, está fácil, pero como que a veces se te olvidan algunas cosas. Entonces recuerdo que había alguien más de mis amigos que iba a aplicar al CCM y le dije, oye, a ver, enséñame cómo está tu presentación y así. Entonces me mandó una foto de su presentación y yo dije, no manches, no se parece nada a la mía. Y dije, bueno, pero pues ya, que sea lo que sea, ¿no? Y entonces pues entré pues a la entrevista, me preguntaron algunas cosas sobre mi misión, qué experiencias me habían marcado más y entonces llegó el momento pues de la clase y te daban creo que 15 minutos para poder enseñar ciertos temas. Entonces como que dentro de esta entrevista me jugaron algo que, no sé, como que, o sea, yo me di cuenta y dije, bien bajado ese balón, Maraí, porque como que o sea, en el papel que estaban haciendo estas personas, como que ponían a una persona, a un misionero muy como revoltoso y como que estaba jugando y distraído. Yo dije, pues a él me lo voy a agarrar más, o sea, es obvio, ¿no? En la escuela haces eso. Y entonces como que esta persona estaba jugando ese papel y yo le dije de que, a ver, vamos a leer más, ¿no? Obviamente no así con otras palabras y creo que eso les gustó muchísimo y entonces pues me dijeron que muy bien, que había estado todo muy bien, que no sé qué y que ellos me llamaban. Y yo tenía muchísimo miedo porque como que en ese momento dije, pues ¿sabes qué? Creo que sí estaría padre, o sea, ir con los misioneros y jugar, no sé, chacotear hasta cierto punto, ¿no? Y también pues compartir un poco de la experiencia que yo había tenido. Y entonces no recuerdo si a la semana me marcaron y me dijeron
bueno, creo que esto fue antes, pero me pidieron compartir mi testimonio en inglés con ellos. Y también, como a las 2 semanas me marcaron, no es cierto, como a las 2 semanas me llegó un correo que decía como felicidades, usted ha sido aceptado, que no sé qué. Y entonces yo dije, pues está súper bien. Y yo no sabía, pero en esta parte iba a venir como el reto más grande, porque, bueno, ahora tenía que enseñar, o sea, yo tenía 21 cuando empecé a trabajar en el CCM y yo tenía que empezar a manejar jóvenes de la misma edad, 18, 19, 20, 21. Entonces, como que a veces a mí me costaba trabajo, como que ser figura de autoridad. Entonces, tuve que quitarme pues como que esa pena, por así decirlo, y empezar a decir, a ver, tú haces esto, no, no es cierto, pero sí tuve que empezar a ser más fuerte y tuve que empezar a ser más como seria y no sé, como que yo sentía que tenía que desarrollar ciertas cualidades que me iban a ayudar muchísimo. Pero la verdad es que creo que ese miedo que yo tenía se fue quitando y el primer distrito que yo tuve, bueno, antes de tener distrito te asignan como un entrenador que es un maestro que ya tiene más tiempo. Entonces ese maestro te capacita, te ayuda y yo ya conocía a esa chica. Entonces, pues estuvo bien, yo sentí que ella pues me animó mucho, pero como que en ese momento esa chica era como, todo es color de rosa, todo te va a ir bien, y como que me confié un poco. Y después de eso me mandaron bueno, se divide en dos grupos, o sea, unos son los latinos y unos son los americanos. Los dividen así porque unos tienen que aprender el idioma, el español, y los otros solamente aprenden cómo enseñar y la doctrina, ¿no? O los principios. Entonces me habían estado enseñando con americanos y a mí se me hacía más fácil porque la mayor parte era como solo el idioma y te basabas en lo de los libros y no me llegó a tocar como que todas las clases que tenía yo que enseñar o todos los temas. Entonces dije, pues está súper fácil con los gringos, bueno, con los americanos. Y entonces del otro lado, pues me mandaron con los latinos en mi primer distrito. Y ahí todo era como doctrinal y todo era en computadora. Y yo, o sea, llegaba al punto en el que yo quería quedarme dormida, estaba así en la computadora. Y yo dije, no, o sea, tienes que moverte, tienes que hacer cosas. Y la neta es que lo siento si alguno de los misioneros va a ver o está viendo este video, pero lo siento porque al principio yo no sabía, o sea, yo no sabía nada, nada de cómo enseñar, o sea, no, no, no. Yo sabía cómo hacerlo, pero creo que el reto era saber cómo enseñarlo. Y pues ya pasó este distrito, yo lo quise demasiado. Y después bueno, me cambiaron y me mandaron a otro lugar, ahora sí con los gringos. Y entonces me empezaron a preguntar cosas que yo no sabía cómo responder en cuanto al idioma. O sea, me preguntaban de que, ahí te dicen hermana, ¿no? Entonces me preguntaban de que, hermana Durán, ¿qué significa el objeto indirecto? Y yo, ¿qué? ¿Cuál es el objeto indirecto? O sea, en la vida yo había enseñado el objeto indirecto o en la vida yo sabía lo que era, ¿no? Y muchas preguntas de gramática que dije, ¿qué rollo? O sea, jamás en la vida, jamás. Y bueno, entonces yo recuerdo que pues vivía yo en mi casa y pues todo lo que me pagaban yo me lo vestía, me lo untaba y todo. Entonces llegó el momento en el que dijeron, no, pues se van a abrir las puertas del CCM para cierto número de misioneros. ¿Quién puede venir a apoyar? Y entonces empezaron a llamar maestros de la Ciudad de México. Pero yo dije, bueno, una de mis amigas y yo dijimos, pues vámonos a Ciudad de México de una vez, rentamos, que no sé qué. Y entonces yo le dije a mi mamá, me voy a ir a la Ciudad de México, ya me llamó mi supervisor, que no sé qué, y mi mamá, pues bueno, adelante. Y entonces, como a las 3 semanas, creo, tuvimos que mudarnos. Mi amiga venía de Ciudad Juárez y yo pues de aquí de Pachuca. Y entonces llegamos ahí era un cuarto súper pequeño, tenía el techo de lámina, tenía un baño, era más como un loft, pero con techo de lámina, ¿no? Y hacía muchísimo calor porque pues el techo de lámina y estábamos en el tercer piso, o sea, horrible. Pero me gustó mucho, me divertí muchísimo en este tiempo y recuerdo que pues ya cuando yo empecé a ir a trabajar presencial, llegaban justo unos misioneros y tú primero tienes que pasar o tenías que pasar, no sé cómo siga el programa, pero tú antes tenías que estar creo que 2 semanas virtualmente y a la tercera semana ellos viajaban de los Estados Unidos o Hawái, Nueva Zelanda, donde se encontraran a México. Entonces tú los recibías y había otro maestro que les daba un tour
y tú como que también les dabas otra bienvenida y yo era maestra de la tarde, entonces les tocaba ir a la cena y a otros maestros les tocaba ir al almuerzo. Entonces, bueno, almuerzo, comida y cena, ¿no? Entonces, no es cierto, desayuno, comida y cena, pero ya le decían almuerzo, ¿no? El lunch time. Entonces, pues yo llegué y yo tenía mucho miedo, o sea, hoy como que, o sea, para mí fue como wow, o sea, estoy enseñando, o sea, realmente estoy enseñando ahora. Y yo creo que antes lo que le ayudaba mucho al misionero entre, pues como que bueno y malo era que estaba con su familia. Entonces todavía era como de, hermana, ¿puedo ir al cumpleaños de mi prima o no sé qué? Y tenía que pedir permiso como a nuestros supervisores y así. Y ellos decían, pues sí, está bien, es su familia y se vale. También creo que es el 4 de julio, es como, pues es el Día de la Independencia, entonces ellos podían irse y festejarlo. El CCM se los daba a ellos, ¿no? Em, y también así pasaba con el misionero latino, o sea, podía pedir permiso y creo que estaba bien porque se convivía con la familia. Pero también la parte que era como que contraproducente era que, pues si el misionero quería distraerse, se distraía, ¿no? O sea, como que no me gusta hablar de consagración porque creo que cuando eres joven hay muchas cosas que todavía no entiendes y eres joven y quieres divertirte y quieres hacer muchas cosas. Entonces sí llegué a tener como que alguno que otro misionero desobediente, no, no desobediente y tampoco no consagrado, sino que le ganaba, o sea, la emoción, otra cosa y a lo mejor se ponían a dibujar cosas que no tenían que dibujar, ¿no? Y no digo que sea algo malo, sino que no era algo como enfocado. Entonces también a veces entraban los papás o los hermanos y como que los distraían en esa parte. Yo creo que al principio sí fui muy dura porque a mí me enseñaron que tenía que ser dura y ya con el tiempo en mis últimos distritos o grupo de misionero o grupos de misioneros ya era más como ligera con ellos y jugábamos. Entonces, pues empezamos a recibir más misioneros, yo me sentía más adaptada, teníamos que enseñar como, pues el idioma, la doctrina, y yo recuerdo que las primeras veces em, que estuve aprendiendo, había muchas personas que hacían juegos, entonces como que yo decía, ¿de dónde se sacan tanta imaginación para hacer juegos? O sea, no, mi cerebro no daba para eso. Entonces empecé también a buscar como tipos de juegos interactivos para ellos y me acuerdo que jugamos muchos señas, que era jugar como pam, 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 pam y hacer una seña, pam, pam, pam. Y no sé, bueno, a mí me gustaba mucho jugar señas con ellos porque siento que era algo diferente y como que te relajaba hasta cierto punto. Entonces era 5 minutos, 10 minutos de un como mini break y podíamos hacer cosas diferentes, tomar agua. Pero creo que la vida de un misionero en el CCM es bastante dura, o sea, es dura, aunque tienes tus comidas, aunque tienes agua caliente todo el tiempo, hay lavandería, hay todo, pero terminando de como esa etapa, cuando sales al campo misional, en mi caso que yo fui un ratito a la República Dominicana, cuando yo llegué ahí fue un cambio total. O sea, yo no me imaginaba que era tanto. Y todo empieza desde el baño, ¿no? Y bueno, todos dicen que los misioneros no deberían tener comodidad, pero yo creo que sí, porque la comodidad hasta cierto punto también te hace progresar, o sea, te hace querer salir y contactar gente y ayudarlos y enseñarles. Y yo siempre estuve mucho en contra de eso, pero este es otro tema ya del campo misional. Y entonces, pues todo muy perfecto y así, ¿no? Pero yo creo que también como instructores, pues seguimos siendo jóvenes. Y si bien pues enseñamos acerca de la doctrina de Cristo y del arrepentimiento y muchísimas cosas, pues también somos tentados porque nosotros vivimos ya pues en el mundo, ¿no? Real y pues a pesar de que a veces uno va a la capilla y hace cosas buenas que acercan a Dios, pues siempre hay tentaciones, siempre hay pues alguna debilidad, ¿no? Entonces, otra parte que me gustó de trabajar en el CCM es que puedes ir a instituto ahí mismo en el CCM como maestro y hay clases muy padres, aprendes el idioma, hay muchos devocionales muy, muy bonitos para los misioneros y pues también ya bueno, al estar ya en el CCM,
en la parte de adentro, pues, y conociendo como a los administrativos y todo eso, hay muchas cosas que vi que no me gustaban. Por ejemplo, y esto no es hate, no es tierra, o sea, solo es mi opinión en cuanto a lo que yo vi y en cuanto a pues mi percepción, ¿no? Pero pues cada quien. Pero recuerdo que había como un edificio donde había muchísimas cosas en buen estado que estaban guardadas y me contaron que antes como que esas cosas podían ser dadas como en subasta para los mismos miembros. Entonces ahí guardaban como que bancas que a lo mejor tenían un rayoncito y los metían ahí. Cuadros de Jesucristo que a lo mejor tenían una mancha y ya los guardaban. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿por qué no darlos en subasta para que las personas paguen y lo puedan tener en su casa, ¿no? Yo creo que son cuadros muy bonitos, cuadros creo que incluso muy caros también. Entonces, pues, ¿por qué no? Eso no me gustó. Y otra cosa que también como que, o sea, yo batallé y si tú estás pensando en trabajar en el CCM ahorita, mm, o sea, es mi opinión, ¿no? Pero también recuerdo que, pues muchas veces los misioneros hacen preguntas que para ellos son normales, ¿no? Por ejemplo, em, como, hey, hermana Durán, ¿cuál era tu coche? ¿No? Y yo como, vengo caminando, o sea, ando en el trole. Entonces hacían preguntas como, hermana Durán, ¿ya desayunó? Y yo de que, pues sí, sí, ya desayuné. O, hermana Durán, ya comió algo de lunch o no sé. Entonces yo a veces no me llevaba lunch o a veces me compraba algo en las máquinas porque hay una tienda especial donde los misioneros pueden comprar corbatas, pues la ropa de garment que usas, camisas, vestidos, escrituras, hay una tienda especial para eso y pues venden mucha comida. Entonces a veces yo me iba a una máquina o me iba a la tienda y normal, ¿no? Entonces, hacían preguntas como esas, ¿no? Como ya desayunó, ya comió, algo así. Y yo, pues no, pero no pasa nada, ahorita vengo, ¿no? Pero yo me imagino que muchos de ellos en su inocencia como que decían, ay, ¿cómo no ha desayunado, no? O, ay, ¿cómo no tiene coche? Y a veces sacaban comida del comedor. Hermana, le traje ay, ¿cómo se llamaba? Un chicken bake. O hermana, traje un pedazo de pizza. Y nos dieron la instrucción de que los misioneros no podían sacar ningún alimento, o sea, nada del comedor. Y bueno, o sea, yo recuerdo que cuando me dijeron eso, teníamos que, la instrucción era, si el misionero saca algo de la comida, perdón, si el misionero saca algo del comedor, sea una manzana, un plátano, una guayaba, lo que sea, tiene que regresarlo. O sea, si usted maestro se da cuenta, tiene que regresarlo. Entonces recuerdo que a veces venían como los misioneros y me regalaban algo y yo, el de la hermana, tiene que regresarlo al comedor. Y después yo pensaba como, ay, ¿por qué fui así, no? O sea, ¿por qué dije que sí? Entonces, pues ya bajita la mano, ¿verdad? Yo lo aceptaba y a lo mejor ya después decía, ¿sabe qué? Ya no lo haga porque está mal. Pero como que eso no me gustaba porque te hacían sentir culpable por algo muy pequeño, o sea, no sé, eso no me gustó, ¿no? Y también creo que se desperdicia mucha comida, pero pues eso igual, o una opinión propia. Y si tú te vas a ir a la misión o si tú vas a ser maestro o maestra del CCM, esta solo es mi opinión. Ah, y en ese momento estaba prohibido, ¿no? Como los maestros no podían ir y comer en el comedor. Pero creo que ahora ya tu maestro tienes que pagar, no sé cuánto cobren, la verdad, y comes en el comedor con tus misioneros y no pasa nada, ¿no? Pues creo que puedes cenar, desayunar y comer, no estoy muy segura, ¿no? Y bueno, entonces, también vi como que algunos de los administrativos querían ejercer como algún poder que no les correspondía. O sea, yo recuerdo que había un hermano en específico al que todos le tenían miedo. Y yo decía, no, 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 es que yo no vengo a tenerle miedo a nadie. O sea, nunca me ha gustado que la gente se dé como aires de poder o que la gente se crea superior solo porque tiene un puesto superior. O sea, eso no me gusta. Me siento mal o incluso rebajada cuando veo que alguien tiene un nivel de inteligencia emocional o inteligencia, no sé, general, mayor al mío. Y ahí sí digo como, wow, este carnal sabe. Pero en este caso, donde solo por un puesto, donde ganabas 1,000, 2,000 pesos más que yo, eso no me gustaba. Y no es tanto por el dinero, sino es más cómo esa persona se sentía. Entonces, no me gustó esa parte de lo administrativo, pero sí reconozco que tuve una muy buena supervisora, que tuve muy buenos compañeros, hice muchísimas amistades ahí, o sea, me encantó
me encantó esa experiencia, pero pues como todo, hay que llegar al final, ¿no? Entonces, pues recuerdo que yo estaba pasando por una situación importante en mi vida y yo dije, si me quedo aquí a trabajar porque me iban a renovar el contrato, si me quedo a trabajar aquí no voy a poder progresar más. Entonces yo después, bueno, me sentía mal porque dije, ay, ¿cómo renuncié? Era un buen trabajo, teníamos un seguro de gastos médicos mayores, o sea, muy buenas prestaciones y era medio tiempo también. Em, Aunque a veces sí sentía como que me pagaban poco, pero yo decía, bueno, pues unas por otras, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui a hablar con mi supervisora y le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir y además de mis temas personales, yo como que sentía que el mismo CCM a mí me estaba sacando. O sea, como que me decía, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que tú te vayas, es tiempo de que tú hagas cosas nuevas, cosas diferentes y se acabó tu tiempo. Entonces recuerdo que sí lo pensé, lo platiqué también con mis papás y la mayoría de mis amigos también ya iban a renunciar porque tenían planes de ir a Estados Unidos, seguir estudiando, hacer cosas diferentes. Entonces yo dije, bueno, voy a renunciar, voy a sacar mi visa de estudiante, voy a hacer otras cosas y pues renuncié, ¿no? Entonces, pues te dan tu liquidación porque la iglesia en esa parte funciona como una empresa. Entonces, pues sí, cotizabas tú en el Infonavit, o sea, todo lo que se hace normal en un trabajo, seguro también te daban, todo. Em, y también pues tuve muy buenas experiencias, o sea, la neta es que trabajar con los misioneros me ayudó bastante porque mm, creo que en la misión me faltó dar un poco más de mí misma en cuanto a ser amorosa, comprensiva y compasiva. Y en el CCM me ayudó como a entender más, o sea, recuerdo que había muchas, pues en especial las hermanas, ¿no? Las misioneras, como que lloraban porque no entendían el idioma. Y yo decía, bueno, no es difícil, ¿verdad? Pero si yo me volteaba y yo decía, bueno, yo no sé hablar tanto inglés, que yo sé que me equivoqué muchísimas veces, pero pues también ellas se equivocaban muchísimas veces y yo las ayudaba, las motivaba a que, y hablo en general, hombres y mujeres, a que pudieran entenderlo, ¿no? Y yo recuerdo que había uno en especial que me dijo, hermana, soy estúpido, no voy a entenderlo. Y yo dije, no es cierto, o sea, sí puedes. Y justamente a él le tocaba servir en República Dominicana. Y la verdad es que sí, o sea, cuando me dijo dónde le tocaba, sí dije, uy, sí va a estar difícil, pero no importa, vamos a aprenderlo. Y también me tocó ver muchos misioneros y hermanas que decidían ya no continuar en la misión, muchos por dudas, algunos porque no completaron o no cerraron ciertos ciclos en su casa antes de venir y a mí me regresaron por un tema de rodilla hace mucho tiempo. Entonces sé lo que se siente y sé por lo que se va a pasar y yo siempre dije a los misioneros como no se preocupe, todo va a estar bien, no es el final de nada, o sea, a lo mejor a usted nada más le tocó esta parte, no importa, o sea, siga adelante, estudie, trabaje, o sea, muévase, ¿qué más, no? ¿Qué más falta? Y pues también pude sentir el espíritu en muchísimas ocasiones y pues las escrituras, ¿verdad? Las escrituras en Doctrina y Convenios dicen que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y es algo real, porque todos llegaban, digámoslo así, uniformados, ¿no? Con su gafet, falda, vestido, corbata, zapatos y chaleco, pero había muy pocos en los cuales se podía sentir realmente como el espíritu, ¿saben? O sea, como que había muy pocos misioneros que mmm, daban como esa luz donde tú decías, esta hermana, este elder, incluso de, no sé, o sea, incluso de algunos de ellos fueron regresados a casa, pero incluso en ellos que no habían arreglado ciertas cosas, tú podías sentir como el espíritu, o sea, esa chispa que decías, si yo no fuera miembro me convierto a la iglesia, ¿no? Entonces, pues yo sé que la iglesia ha recibido mucho ataque estos días y yo realmente quiero decir que, o sea, si no fuera real yo no seguiría ahí, ¿no? Por testimonio personal también me lastimaron mucho los líderes, pero yo me imagino que Dios no es así, ni Cristo, entonces me gusta pensar como que va a haber algo más después y pues esa es mi fe, esa es mi esperanza.
También había momentos súper divertidos, o sea, cuando empezaban a hablar, perdón, cuando empezaban a aprender el idioma, pues son como bebés que aprenden a hablar, ¿no? Entonces teníamos que ayudarles a que pudieran repetir todo y poníamos a veces videos chistosos, ¿no? Entonces, yo creo que voy a agregar por aquí algunas fotitos de lo que hacíamos chistoso, pero a veces quieren traducir las palabras exactas. Entonces, por ejemplo, la palabra como facts, ellos decían facts, ¿cómo se dice? F-A-C-T, facts, como fact. Ellos decían hechos, hechos, hechos. Y me acuerdo que movían mucho sus dedos así como hechos. O luego decían así de que no problema. Eso me daba mucha ternura, como, sí, no hay problema. Y ellos, no problema. O a veces, esto ya es una clase de español, pero hay muchas palabras que terminan en español de la misma forma que como que terminan en inglés, por ejemplo, como puede ser... ahí no se me ocurre ninguna. Como por ejemplo... Creo que vamos a cortar esa parte. Dame un segundo. Se llaman falsos cognados, pero no sé cómo explicarlo ahora. El chiste es que, por ejemplo, tú puedes decir como excited y es emocionado, ¿no? Entonces empieza de una forma y termina de una forma similar. En el español, ¿no? Por ejemplo, puede ser como baptize, que es bautizado. Entonces empiezan de una forma diferente, pero también había otros que son diferentes, por ejemplo, como cuando te da pena es como embarrassed y muchas veces lo traducían como a embarazado, entonces decían, hermana, estoy embarazado. Y yo, ¿cómo embarazado? Llegaste ayer a la misión, eres hombre, men. Entonces, como que esas cosas para mí eran chistosas. Y pues como dije en the beginning de este video, si tú quieres trabajar como instructor o si estás pensando en irte a la misión y si ya lo decidiste, que no te importe nada, o sea, tú vive tu propia experiencia. Ven y vive tu propia experiencia, o sea, que no dejes que te cuenten que las drogas son malas, no es cierto. No dejes que te cuenten, o sea, tú ven, tú vive tu propia experiencia y pues así como ahorita yo terminé de grabar, esta es mi... Y pues así como... Y pues así como yo, vive tu propia experiencia, da lo mejor de ti en cada momento y disfruta este tiempo. Me parece ser que solamente dan contrato como por 3 años, pero creo que hay más personas que quedan más tiempo y ahí mismo como que escalan para trabajar en las oficinas de Tecamachalco o como supervisor, cosas así. Entonces, si tú sientes que ese lugar te, te aprecia, te quiere y te apapacha en el sentido de que puedes progresar adelante y también si ya eres maestra ahí y dices, ¿sabes qué? Yo siento que terminó mi tiempo, pero como que me siento mal de dejar a los misioneros, no te preocupes, va a haber otra persona que va a llegar y va a estar muchísimo más preparada que tú y va a ayudar muchísimo más a los misioneros porque hay nuevas cosas. A mí me tocó todavía la misión de agendas y ahorita ya les dan un teléfono para agendar ahí mismo. Entonces, pues esa es mi experiencia y anímate a hacer pues lo que quieras. Nos vemos en el próximo video. Bye.